casa de Dios. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta noche, hermanos, vamos a hablar de un sermón profético que me pareció muy interesante traerlo a ustedes, hermanos. Voy a pedir que vayamos a la palabra. Vamos al libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, ahí el versículo 13 al versículo 15. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Revelación capítulo 9, versículo 13 en adelante. La Biblia dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hasta ahí nada más. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te agradezco, Señor, aleluya, la bendición de estar en tu casa. Muchas gracias, Señor. ¿Cuántos quisieran y no lo pueden hacer? ¿Cuántos están en un hospital? Nosotros estamos aquí en el mejor lugar donde tú estás, Señor, para hablarnos y darnos tu palabra. Bendigo tu palabra, bendigo tu pueblo. Los que están aquí, aquellos que están lejos, los bendigo en tu nombre. Te pido, Dios, que tu gracia, tu misericordia y la fresca unción de tu Espíritu estén sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, por favor. En el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, nos revela los acontecimientos finales, lo que va a pasar en los últimos días de la historia de esta tierra o de este planeta. La Biblia nos dice aquí, hermanos, en el capítulo 9 nos habla de una revelación muy importante que le da Dios a Juan el teólogo o a Juan el apóstol en la isla de Patmos. Ahí le revela los acontecimientos finales, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y en el libro del Apocalipsis encontramos, hermanos, primero que Dios hace que salgan los cuatro jinetes, luego las 7 trompetas, 7 plagas, gloria a Dios, y en este caso las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí en este pasaje nos enseña la Escritura el tiempo en el cual Dios nos indica que iban a pasar estas cosas. La Biblia dice ahí donde leímos que cuando el sexto ángel toca la trompeta, se oye una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. Y dice aquella voz, le dice al sexto ángel las siguientes palabras. Aleluya. Dice la Biblia: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Esos ángeles estaban atados. Dice, fueron desatados los 4 ángeles. Aleluya. Dice, estaban preparados para la hora, día, mes y año, pero tenían cierto propósito de estar ahí preparados para ser soltados en el último tiempo. Dice, para matar a la tercera parte de los habitantes de la tierra. Cuando nosotros vemos en la Escritura y vemos desde el libro del Génesis, ahí en su capítulo 2, hablando desde el versículo 10 al verso 11, la Biblia nos dice, hermanos, que cuando Dios crea la tierra, cuando Dios crea el planeta Tierra y pone al hombre en la tierra, la Biblia habla de 4 ríos que llenaban o que regaban el huerto del Edén. La Biblia nos habla del primer río, Génesis 2:11, el río Pisón. Segundo, el río Gihón, Génesis 2:13. Tercero, el río Hidekel. Y cuarto, el río Éufrates. Es en este río donde nos vamos a centrar la predicación de esta noche. El río Éufrates nace en las montañas de Turquía, por allá donde es vecino o limítrofe con la República de Armenia. Allá en las montañas altas de Turquía, allá nace, de ahí de toda esa nieve que desciende, comienza a alimentar lo que se le llama el gran río Éufrates. Y son varios países a través de los cuales desciende ese río, viniendo a desembocar al Golfo Pérsico, pasando, gloria al Señor, por varias naciones, por varios países. Ahora, la Biblia nos revela que cuando Dios enjuicia o mejor dicho, ata a los ángeles que se rebelaron contra Dios, que hicieron equipo, por así decirlo, con Satanás para rebelarse contra Dios, gran parte de esos ángeles fueron encerrados en prisiones eternas. Otra parte quedó en el segundo cielo, donde dice Pablo que viven en las moradas celestes, en el segundo cielo, no en el tercer cielo donde está Dios, no, en el segundo cielo, arribita del cielo nuestro. Ahí quedó gran parte de lo que son los ángeles caídos, los ángeles que cayeron. Pero por alguna extraña razón, Dios manda 4 ángeles y los manda al río Éufrates, ahí pegadito en el río Éufrates. Y ahí manda que los ángeles de Dios, los que permanecen leales a Dios, manda que los amarren, que los aten. Estamos hablando desde antes de que la humanidad fuera creada, ya esto había pasado, ya estaban ellos en ese lugar. De tal forma o de tal manera, mis queridos hermanos, aleluya, que la Biblia dice, la Biblia nos da, hermanos, razón de por qué razón están esos ángeles. Se le llama ángeles, son ángeles caídos, obviamente. Son demonios, son ángeles caídos. ¿Por qué razón están atados ahí? ¿Qué propósito tiene Dios con ellos? ¿Por qué no los mandó al abismo? ¿Por qué no los dejó en las regiones celestes? ¿Por qué los manda a ese lugar, al Éufrates? Porque Dios tenía un propósito. En el final de los tiempos, Dios iba a dar la orden que los desataran para que se cumpliera parte de lo que está escrito en este libro sagrado que se llama la Biblia. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ellos van a ser desatados. ¿Y para qué los desata Dios? Los va a desatar con un propósito: matar a la tercera parte de lo que es la humanidad. ¿Se imagina usted esto?
¿Se imagina la gran cantidad, los millones de personas que van a morir? Ahorita voy a explicar por qué o cómo. ¿Se imagina todos los millones de personas que van a morir a causa del desatamiento de estos ángeles? Porque el único propósito de estos ángeles es matar. Ellos van a los reyes de la tierra, los engañan y los llevan a un lugar que se llama Armagedón. La palabra Armagedón viene de Armegido, el monte de Megido, donde se van a reunir las naciones en la última gran guerra para que Dios les caiga el juicio de Dios ahí. Ahora, entendamos claro lo siguiente, hermanos. Dice la Biblia, ahí donde leímos, vamos a ver otra vez ahí en esa escritura. Dice la escritura, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y le dice al ángel que tiene la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Dice la Biblia, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Escúcheme bien, hermano. Dios tiene el programa de este planeta en su mano. Él sabe el momento en el cual Él tiene que actuar. Todo esto le va a pasar a la tierra, pero antes de que esto pase, va a haber un acontecimiento que va a sacudir los cimientos de la sociedad mundial. Este acontecimiento se llama el rapto de la iglesia. Cristo va a venir por los suyos, por los que le aman, por los que le sirven. Los va a sacar de esta tierra, porque lo que viene para la tierra es juicio, es muerte, es dolor, es un ay sobre otro ay, un ay tras otro ay. Esto está en la escritura, hermanos. Cuando nosotros vemos por qué razón Dios tiene que actuar y sacar a su iglesia, porque la iglesia no puede vivir esos tiempos tan difíciles, tan aciagos. La iglesia tiene que ser sacada afuera antes de que esto pase. Cuando Dios iba a mandar el juicio del diluvio, antes de que el diluvio viniera, Dios tuvo que sacar a Noé y guardarlo en el arca. Cuando Dios tenía que enjuiciar a Sodoma y Gomorra, antes de que esto pasara, Dios tenía que sacar a los únicos creyentes de allí, a Lot y a su familia, y sacarlos para que estuvieran lejos del juicio de Dios. Así, cuando esto venga, ningún creyente que sea fiel a Dios va a ver estos acontecimientos. Pero esto tiene que acontecer porque está escrito en la palabra. A mí me gustaría ver esto, hermano. Yo voy a seguir explicando, pero quiero que lo vea. Quiero que vea un video de 3 minutos. Le voy a pedir, no sé si ya tiene listo el video allá arriba. ¿Sí? ¿Está listo? Hágame así. Bien, bien, gracias. Quiero que entienda lo siguiente. Este video que vamos a ver nos enseña que el gran río Éufrates se está secando. Es más, en muchos lugares ya se secó. Y precisamente allá en el país de Irak, en ciertas cavernas, los que están descubriendo todos los vestigios arqueológicos que cubrió el río, se dieron cuenta que en las cavernas se oían quejidos, bramidos. Y entonces no hay otra explicación, sino que ahí están todavía encerrados, pero que ya el río está secándose para cumplirse la escritura. A ver si me lo pueden mostrar, hermanos. Gracias. El Éufrates ha sido la cuna de la civilización en Asia Occidental. El río ha sido la línea de vida para millones de personas en Irak y Siria, y este sitio se estima que tiene casi 3.500 años de antigüedad. El río Éufrates ya cuenta con escasas precipitaciones y la reducción del caudal está a punto de secarse completamente.
Muchos cristianos creen que esto ya estaba vaticinado. Esto se debe a que el río Eufrates se menciona en la Biblia en relación con la caída de los 4 ángeles después de que el río se haya secado por completo. Sin embargo, muy recientemente, una inquietante filmación muestra un lugar que hizo sonidos inusuales. Se informó de la ubicación que estaba en el río Eufrates y el sonido provenía debajo de la tierra y salió a través de una brecha. Las personas que vivían en la zona creían que la voz era la voz de los ángeles caídos que fueron encarcelados para que pudieran hacer un sonido como si estuvieran pidiendo ayuda. ¿Qué significa esto para la gente de todo el mundo? ¿Será que la profecía que fue escrita en la Biblia se hará realidad? ¿Es posible que estos ruidos estén siendo causados por los ángeles que han sido arrojados hacia abajo? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de los misteriosos sonidos que fueron capturados en el río Eufrates. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Un clip tiene en estado de shock a los creyentes de todo el mundo, y es que Irak está experimentando la peor sequía que se ha visto en décadas. Las comunidades que dependen de los ríos Tigris y Éufrates para su fuente de agua se han quedado sin el agua que necesitan para sobrevivir debido a la falta de precipitaciones, así como la mala gestión de sus recursos, con el fin de evitar que los cultivos en la región del Kurdistán del país se sequen. Las autoridades encargadas de la gestión de los recursos hídricos. Los arqueólogos solo tuvieron unos días para examinar la zona antes de que volvieran las aguas, pero lograron cartografiar lo que creían que había sido una ciudad importante del Imperio Mataní, construida hace 3.400 años. La presa fue construida en la década de 1980. Los residentes de la zona eran conscientes de que la ciudad había estado en esta ubicación. Sin embargo, las estructuras y artefactos que habían sobrevivido al terremoto que había destruido la ciudad alrededor de 1350 de la era actual nunca habían sido exploradas a fondo. Según un estudio que fue publicado en el año 2018 por Jason Daly de Smithsonian Magazine, en el momento ciertas porciones de la metrópolis inicialmente emergieron de las profundidades durante una sequía catastrófica. Durante ese corto periodo de tiempo, los investigadores fueron capaces de investigar un palacio perdido hace mucho tiempo que tenía paredes gigantescas que eran aproximadamente 6 pies de espesor y 22 pies de alto. En esas paredes se encontraron restos de pinturas, murales en tonos vibrantes de rojo y azul. Sin embargo, los arqueólogos no tuvieron tiempo suficiente para mapear adecuadamente el asentamiento antes de que las aguas comenzaran a fluir de manera habitual. Según un comunicado de la Universidad de Tubinga, la Universidad de Friburgo proporcionó a los investigadores financiación con poca antelación para investigar la mayor parte posible de la ciudad antes de que volviera a sumergirse. Se encontró entonces un complejo industrial, una fortificación con murallas, torres y un edificio de almacenamiento de varios pisos. Entre las estructuras descubiertas, el enorme edificio del almacén reviste especial importancia, ya que en él debieron almacenarse enormes cantidades de mercancías probablemente traídas de todas partes del mundo. El jefe de la expedición, Hassan Ahmed Qasim, presidente de la Organización Arqueológica de Kurdistán, afirma que los resultados de la excavación demuestran que el yacimiento fue centro importante del Imperio Mataní. El equipo quedó impresionado por la eficacia con la que se habían conservado varias de las murallas compuestas de barro secado al sol y sumergidas durante más de 40 años. Es probable que se trate de la antigua ciudad de Saqiku, que fue un importante centro del Imperio Mataní entre 1500 y 1350 a.C. El imperio abarcaba algo más de 600 millas desde las montañas de Zagros hasta el mar Mediterráneo y era uno de los más importantes de Europa. Varios reinos y repúblicas fueron creadas por los indo-iranios en Mesopotamia y Siria. Sin embargo, muy recientemente un video surgió de esta zona que es a la vez muy extraño y para muchas personas extremadamente aterrador. el clip se escuchan sonidos que se han atribuido a los 4 ángeles caídos que, según la Biblia, están atrapados bajo el río Eufrates. El video, que pretende mostrar a los arqueólogos trabajando en el sitio del río Eufrates seco recientemente, se ha hecho público. Con el mismo también se afirma haber captado los sonidos de los ángeles caídos o de los monstruos que están encarcelados en el pozo sin fondo. Debemos hacer hincapié en que estos ruidos podrían simplemente ser fabricados. Sin embargo, sabemos que hay 4 ángeles que están encarcelados en el río Eufrates y que una vez que estén desatados matarán a 1/3 de los hombres con 200 millones de jinetes. Esto es algo que se nos ha dicho en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos ángeles caídos? En Apocalipsis 9:13-21 se dice lo siguiente: el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Se dice que el sexto ángel que tenía la trompeta soltó a los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates y los 4 ángeles que habían sido mantenidos listos para esta misma hora y día y mes y año fueron soltados para matar a 1/3 de la humanidad.
El número de las tropas montadas era 10.000 veces del tamaño habitual. Los caballos y jinetes que vi en mi visión se parecen a esto. Sus corazas eran rojo fuego, azul oscuro y amarillo como azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Un tercio de la humanidad fue muerta por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de sus bocas. El poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas eran como serpientes que tenían cabezas en las que infligían heridas. El resto de la humanidad no fue matada por estas plagas, todavía no se arrepintió de la obra de sus manos, no dejaron de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver ni oír ni caminar, no se arrepintieron de sus asesinatos, su magia, artes, su inmoralidad sexual y sus robos. Estas son las palabras de una voz que Juan está emanando de 4 cuernos de altar de oro que se relata en Éxodo 27:2. Esta voz incluye al Apocalipsis y nos informa una vez más que Dios está en última instancia a cargo de estos acontecimientos, permitiendo o declarando cada uno de ellos para que nunca se permita que el mal corra completamente desenfrenado en el fin de los tiempos, porque se les describe como atados. Sabemos que son seres demoníacos o ángeles caídos que a menudo están atados en cadenas de oscuridad tenebrosa. En Pedro 2:4 se dice: los ángeles buenos de Dios, como algunos de los ángeles de Satanás, no están encadenados sino libres. No luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes. Está bien, hermano, contra está las ahí nada autoridades, más. contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad presente. Si me contra las fuerzas encuentra espirituales sonidos del en mal el río los Éufrates, lugares me da la celestiales. señal. Préndame la luz, por Efesios favor. Quiero explicar lo siguiente, hermanos. Cuando estos ángeles sean desatados, la Biblia dice que van a reunir una cantidad de 200 millones de jinetes, o sea, de soldados. En los tiempos del apóstol Juan eso era una cifra astronómica, increíble. No podía ser posible que en esos tiempos hubiera una cantidad de soldados de ese número. Sin embargo, las naciones que se han agrupado en ese bloque de naciones que le tienen envidia, coraje, recelo y odio a Israel, han completado recientemente los 200 millones de soldados. Está Rusia, está China, está Irán, está Corea del Norte. Esas naciones juntas completan los 200 millones de soldados. Y la Biblia me dice que esas naciones van a avanzar contra Israel, pero en el tiempo cuando el apóstol Juan profetiza esto, el caudal del río Éufrates era enorme. Era casi imposible de vadear o de cruzar ese canal o ese río. Pero hoy, con lo que está pasando, que se está secando el río, está preparándose el camino para los reyes del oriente, dice la Biblia. Y hablando del oriente, estamos incluyendo a China, a la China comunista. Por si usted no sabe, en China están, hermanos, persiguiendo al cristianismo. Corea del Norte está persiguiendo al cristianismo. Irán no quiere nada con los cristianos. Y Rusia es una nación atea. Sí. Rusia es una nación atea. Todo se está cumpliendo para que Dios ejecute su juicio sobre estas naciones. Ahora, ¿contra quién van a ir esas naciones? Obviamente, el objetivo de todas esas naciones es acabar con la República de Israel, con el Estado de Israel. Vamos a la Biblia para que usted lo vea. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Quiero decirles, hermanos, que ya se encargó todo el material que se necesita para evitarnos esos ruidos, hermanos.
Discúlpenos, son cuestiones, aleluya, que no quisiéramos vivir. Ezequiel capítulo 37, dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido, y yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y anduvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y aquí viene la respuesta. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abras vuestros sepulcros y los saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Cuando el pueblo de Israel salió en la diáspora en aquella guerra o en aquella batalla en la cual los ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia que quedó arrasado el pueblo de Israel. Dejaron solamente ahí algunos cuantos. Los judíos ganaron a todas partes de las naciones. Tuvieron que pasar 19 siglos y un poquito más. Ellos decían: estamos muertos. Fueron perseguidos en todas las naciones de la tierra, los persiguieron. Al decir judío era un sinónimo de persecución. Nadie los quería. Y un hombre llamado Teodoro Herzl les dijo: nosotros nunca estaremos seguros otra vez sino en nuestra tierra en Israel. Comenzaron entonces a pedir a las Naciones Unidas que querían su nación otra vez, su estado otra vez. Después de más de 19 siglos era imposible. Pero en mayo de 1948, un 14 de mayo, mientras Israel estaba en guerra, la radio anunciaba que Israel había sido aceptada en las Naciones Unidas con muchos votos a favor y unos cuantos en contra, y era aceptada una vez más como una nación sobre la tierra, para que se cumpliera lo dicho en Ezequiel, que iba a sacar a todos los judíos de todas partes de la tierra. Comenzó el movimiento sionista, comenzaron a regresar a Israel. Hoy Israel es una potencia mundial, es uno de los ejércitos mejor entrenados, ¿qué digo yo mejor? El mejor entrenado de todas las naciones, para cumplirse lo que dice la Escritura. Y si Israel ya está en su tierra, y si el Éufrates ya se secó, falta una cosa solamente, hermanos: que venga la invasión, según dice Ezequiel 37, 38 y 39. ¿Quiénes van a venir a esa invasión? Vamos a la Escritura. Dice la Biblia, vamos al libro de Ezequiel capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, todo tu equipo, gran multitud con paveses, escudos. Dice la Biblia, mire, lo voy a mencionar aquí. Gog
es, hermanos, el príncipe que gobierna Magog. Magog viene siendo Rusia. Verso 5 dice Persia. Persia es Irán. Cud son las naciones negras. Cus, perdón. Y Fut también. Todos ellos con escudo. Gomer, hermanos, aleluya, se habla de Alemania. Y la casa de Togarma, ¿qué más dice? Sí, Togarma es Turquía. De los confines del norte, todas estas tropas y muchos pueblos contigo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando esté Israel más confiado, es cuando estas naciones van a venir a invadir a esa nación, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Yo le quiero decir que ni todos los ejércitos del mundo van a poder acabar con Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y quien lo va a defender no va a ser Estados Unidos, que también me trae al quite. Va a ser el mismo Dios que en su plan va a sacar estas naciones para avergonzarlas en el monte de Megiddo, y que todo lo que está por acontecer va en el camino de pasar. El río Éufrates ya se secó, gloria a Dios, Israel ya está en su tierra, y los ejércitos ya pueden completar 200 millones de soldados. Hace días, escúcheme bien, la gente a veces se va por lo que ve así en los encabezados. Hace días, mientras anunciaban que un submarino se había hundido, recuerden ustedes esa noticia que se oyó en todas partes, que se había hundido un submarino y que todo el mundo ocupado del submarino. En esos días aprovechó Rusia y China de firmar un pacto. Ese pacto tiene un propósito: acabar con el pueblo de Israel. Si ellos quieren, anhelan, desean, sueñan con acabar con Israel. Israel es una nación pequeña, pero está puesta en un lugar estratégico. En Israel hay 3 continentes distintos. Europa, Asia y África están ahí inmediatos, cerquita. Quien domine Israel dominará el mundo entero. Por eso estas naciones sueñan con que Israel sea propiedad de ellos. Ellos no saben que Dios ya tiene un plan de avergonzarlos. Pero la iglesia debe saber también de que antes de que eso pase, Cristo viene por su pueblo. Denle un aplauso al Señor. Denle fuerte el aplauso, hermanos. Apláudele fuerte. Apláudale fuerte, hermanos. Por eso, los arqueólogos, los científicos han descubierto en estos días pasados que en Irak se escuchan los sonidos en donde es el cauce del río Éufrates. Se escuchan los sonidos de aquellos 4 ángeles que están deseosos de salir, engañar a los reyes de la tierra y llevarlos a la última gran guerra, la guerra de Armagedón, o la guerra de Armagedón. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? Vamos a Ezequiel 38. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, o sea, a Israel, recogida de entre muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Dice la Biblia, el verso 9: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú, todas tus tropas y muchos pueblos o naciones
contigo. Hermanos, si usted va hoy al pueblo de Israel, a la nación hebrea, usted se va a dar cuenta que en Israel es el lugar, el campo más fértil que usted puede imaginarse. Ellos cuando llegaron compraron otra vez a los árabes y les vendieron las tierras más áridas, más inhóspitas, más improductivas. Pero a través del tiempo, ellos, la tecnología agrícola de Israel ha hecho que esos lugares se conviertan en un vergel, en un Edén. Yo he estado ahí muchas veces y veo plantaciones de plátano, de mango, de tomate, de flores de toda clase. Hermanos, es un Edén el pueblo de Israel. Aleluya, es una tierra ahora codiciable. Los árabes dicen: ¿cómo es posible que les vendimos a estos judíos? Ellos les vendieron tierra que ellos no producían. Pero Dios está con el pueblo de Israel y en la tierra de Israel está produciendo para cumplirse lo que dice la Escritura, una tierra deseable. Denle un aplauso fuerte a Dios, Señor. Si me buscaron lo que les dije allá arriba, hermanos. Búsqueme por favor, quien esté ahí en la computadora, búsqueme sonidos de los 4 ángeles junto al río Éufrates. Ahí están, búsquemelos por favor. Quiero que los escuchen, hermanos. Todo esto que yo le estoy diciendo es una palabra que tiene que cumplirse. Ahora, antes de que esto pase, hermanos, Dios tiene que cumplir su propósito con la iglesia. Y le voy a decir lo siguiente: a la iglesia le queda muy corto tiempo, hermanos. Para mí este es el meollo del mensaje. La iglesia le queda, su estancia en esta tierra es corta. La iglesia pronto desaparecerá, pronto se irá con el Señor. Este mundo, hermanos, ha perdido la moral. Aún los gobiernos están impulsando, hermanos, aleluya, lo que le llaman ellos equidad. Equidad no es más que relajación de la moral. El pecado, apapachar pues el pecado, decir está bien. Y en muchas naciones que están bajo el gobierno, bajo la cobertura de las Naciones Unidas, eso está pasando. El Banco Mundial, para poderle prestar a alguna nación, le dan esa condición: tienes que aceptar la agenda LGBT. Esto nos habla a nosotros que Cristo viene, porque la Biblia dice que los días previos a la venida del Señor serían como los días de Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Así dice Lucas 17. No podemos cerrar los ojos, hermanos. Vamos a ver cada vez más relajación del pecado, que le llaman libertad y le llaman, hermanos, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. No saben hacer la diferencia entre una palabra y la otra. Una cosa es tener libertad. Yo fui hecho libre por Cristo. Cristo me libertó. Estaba atado en las cadenas del pecado y soy libre. Cristo me declaró libre. Estoy libre por la sangre preciosa de Cristo. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Lo que viene para esta tierra, hermanos, es difícil. La persecución que se avecina para la iglesia es difícil. Usted examina el panorama mundial y verá que el diablo está preparando su agenda, pero Dios ya tiene preparada la agenda de él, porque a Dios nadie lo va a tomar por sorpresa. Y una de las cosas más importantes que va a suceder es lo siguiente: antes de que esos acontecimientos que hemos mencionado vengan, va a haber un acontecimiento que está escrito en la Escritura. Esto se llama el rapto de la iglesia. Le voy a dar 2 escrituras para esto. 2.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo. Porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos también transformados. En un momento, en un átomo de tiempo. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante. También el apóstol Pablo dice, ¿cómo dice ahí? Verso 13. Primera Tesalonicenses 4:13. A ver, hermanos, no me digan que no tienen Biblia ustedes. Porque ahí tengo yo en la oficina Biblias y las vendo, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El verso 13. Acerca de los que duermen, o sea, los que ya se murieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza, y nuestra esperanza se llama Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros o no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hermanos, en ese arrebato que el Señor viene a dar a la tierra, usted será jalado hacia arriba, y allá arriba nos encontraremos con el Señor. Y comenzaremos la gran fiesta de las bodas del Cordero. Hermanos, que Dios nos ayude. Hoy como nunca yo le estoy pidiendo al Señor Jesús: ven, Señor, ven. Porque si Cristo no viene en 20 años, nuestros nietos van a sufrir la calamidad de ver una generación pervertida hasta la médula. Lo vuelvo a repetir. Usted que está muy confiado, que dice: no, yo no. Sus nietos, quizás sus hijos ya la libraron. Pero si usted es de nuestra edad o un poquito menos que ellos, sus nietos que están en un grave peligro, están en la cuerda floja. Nuestros nietos. ¿Por qué razón? Porque lo que viene es terrible. El pecado que se avecina, la forma de cómo los están adoctrinando, de cómo los están educando, lo que el mundo les está ofreciendo, es, hermanos, algo tan pervertido que da asco nada más al oír eso. Total, que si Cristo no viene pronto, hermanos, nuestra generación que viene va a sufrir terriblemente. ¿Me encontraron, hermano? Bien, óigame bien, porque ese es nada más de 3 minutos, el otro se fue como a 5 minutos. Apágame las luces, por favor. Usted va a escuchar los sonidos que emiten los ángeles que están atados junto al río Éufrates. Adelante.
Hasta ahí nada más, hermano. Sigue todavía, pero hasta ahí nada más. Quiero que entienda, hermanos, cuando ya conocemos lo que es la palabra profética, nos damos cuenta por qué razón Dios tuvo que apartar esos ángeles a un cierto lugar para la hora, día, mes y año. Son perversos hasta la médula. Cuando ellos sean sacados de ahí, desatados por la orden de Dios, al salir ellos van a causar una mortandad de la tercera parte de la humanidad. ¿Cuántos habitantes tiene actualmente la humanidad? ¿Cuánto? 7,000 millones. ¿Hay alguien que tenga otra cifra? Bueno, póngase a pensar, la tercera parte de la humanidad. Ahora, réstele todos los que ya se fueron con Cristo, porque nosotros no vamos a ver eso, ¿eh? Den un aplauso a Dios, hermano. Dios tiene sus planes bien hechos. A ver, hijo, ven. A ver, hijo, ¿cómo dijiste? 8,000 millones. Él está en la escuela. ¿Dónde lo viste eso, hijo? Es que en internet salió como un festejo porque ya éramos 8,000 millones de personas en el mundo. Ándale. Imagínese, gracias. Imagínese la tercera parte. Hermano, esto está serio, hermanos. Esto está serio. ¿Sabe qué le oro a Dios? Señor, que mis nietos no alcancen a ver eso. Que los descendencia mía no alcance a ver todo eso. Hoy más que nunca clamamos, como dice Apocalipsis al terminar el libro. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que tenga sed diga: ven, ven, Señor Jesús. Pocas veces, hermanos, había en mi oración clamado a Dios diciéndole: ya es hora, ven por nosotros. Siempre le he pedido a Dios una prórroga, un tiempo para correr y llevar este evangelio, que la gente se salve. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Ven, Señor Jesús. Lo que viene es terrible. Lo que viene nunca se ha visto. Por eso la Biblia le llama la gran tribulación. Y le pone gran, un apócope, la gran, porque no hay otro. Dice la Biblia que si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. No hay otro tiempo donde el mundo haya experimentado, vaya a experimentar el juicio, la ira de Dios, que en ese tiempo. Pero otra vez le vuelvo a repetir a usted que está aquí sentado y que ha abierto su corazón al Señor: usted no va a ver eso. Usted va a estar caminando en las calles de oro, viendo el rostro glorioso de Cristo Jesús, caminando en el fresco del paraíso. Si eso no le alegra, no sé qué le vaya a alegrar. ¿Sabía usted que usted ya tiene, Dios ya tiene para usted asignada una silla, una mansión, una corona, unas vestiduras hechas en la sastrería del cielo a su medida? Todo esto es para un pueblo que ama al Señor y que le sirve de corazón. Póngase de pie, por favor.